Buenos días, mi gente, buenos días. Otro día en México. Hoy nos vamos a ir a conocer un pueblo mágico que se llama Mazamitla, y para eso le estamos dando la vuelta al lago de Chapala, que está acá a mi izquierda, detrás de estas casitas, en el sentido contrario de la vuelta que hice aquella vez, que si no vieron el video les voy a dejar acá, ahí arriba, les voy a dejar la tarjeta, el link para que lo puedan mirar. Vamos a dar la vuelta en el sentido contrario de la aguja del reloj y nos vamos a ir luego hacia arriba de las montañas que están por allá. Allá ven, para arriba de las montañas hasta este pueblo. Promete llover hoy, así que vamos con la vista puesta en las nubes y llevamos el correspondiente traje de lluvia. Así que bueno, es un día de semana, no hay mucho tráfico, está lindo. Vamos a ver qué tal está la ruta hacia la montaña y les voy a ir contando cómo llegamos hasta allá, cómo está el pueblito, un pueblito mágico para conocer. Así que ahí estamos en la ruta, ya nos vemos. No sé si ya se los había mostrado, pero quería mostrar la cantidad de cold frames, se llaman, son para proteger básicamente del sol. Y la producción mayor de todo esto es el chile y el tomate, que acá el tomate se llama jitomate y que el que más se consume es el tomate perita que comemos nosotros. Pero hay una cantidad por todos lados de los cobertores estos, algunos ya no tienen el techo, pero si lo ven, por todos lados, y abajo las plantas. Una inversión tienen increíble. Estos deben ser membrillos. También aprendí el otro día que se produce muchísimo membrillo por acá cerca. Acá sigue. Hay empresas enormes de agricultura, mira hasta allá, hasta la montaña. Enormes de agricultura. Muchísima gente empleada en el sector de la agricultura. Bueno, nos estamos alejando ahora del lago de Chapala. Estamos subiendo la montaña. Está muy bonito acá, las curvas están divinas. Hemos tenido suerte hasta ahora. Las nubes parece que se quisieran mover de acá. Sálganse del medio. Hay bastante tráfico, que no parezca, pero nos han seguido pasándonos y pasándonos. Un poco de monte, un poco de vacas, muy bonito. Y allá abajo ¡qué belleza! Estamos llegando a Mazamitla, che. La ruta muy bonita, recomendable. Acá están las letras. Muy bonita la ruta, muy buen estado. Muchísima actividad turística, construcción, desarrollo. Una belleza. Estamos entrando al pueblo Mazamitla. 100% turístico, lleno de cabañas, hoteles, restaurantes.
Ahí tengo un tianguis hoy. Vamos a doblar acá. Y pueblo mágico. Mire qué bonito. Qué belleza, che. El típico esquema de colores rojo y negro. Ya lo hemos visto en varios pueblos mágicos. Bueno, esta es la plaza principal, ya vamos a venir a caminar, pero esta es la plaza principal, como siempre, en el centro del pueblo. Muy bonito. Bueno, estamos caminando por Mazamitlan y siempre me llama la atención esto que hacen, que está muy bonito y se los quería mostrar. Miren. ¿No está bueno? Parece tejido. Es tejido. Pero no sé si es tejido de plástico o es tejido de tela o qué. Bueno, estamos acercándonos a la plaza principal que queda en el centro del pueblo. Todo el pueblo está con la onda pueblo mágico roja y blanca. Se lo ve muy bonito. Hoy, para que ustedes se imaginen, hay muy poca gente. Esto es, estamos lunes, así que es muy poca gente. Y sin embargo, mucha gente caminando por todos lados, todos los negocios abiertos, como que no para. Y eso es parte del programa de Pueblo Mágico, es un poco para incentivar eso, ¿no? El turismo local y que la gente vaya y visite estos pueblos que de otra manera eran pueblos solamente viejos, sin ningún tipo de economía empujante para ningún lado. Entonces, al hacer los centros turísticos, los convierten en un lugar donde se puede trabajar y vivir, y lo cual es bastante interesante. Estas son las letras de Mazamitlan. Esto es muy también típico de todos los pueblos, ¿no? Y se empezó a usar en muchos lados, por lo que he visto, para allá de México. La plaza central, que ya habíamos pasado hace un rato con las motos, está justo enfrente de la iglesia, como corresponde. Tiene su kiosco en el medio. El tema del ciervo es que en esta zona hay mucho ciervo y mucha caza de ciervo. Entonces como que se ha puesto como que es el símbolo del área y hay ciervos por todos lados. Están todos pintados de manera diferente. Así que los han hecho como un emblema del pueblo.
Vamos a ir a mí me gusta mirar las iglesias. Me interesa siempre un poco la arquitectura, pero también es que ver como qué nivel de adorno o simplicidad traen. Mi cosa personal con esto. Está muy bonita, bien adornada. Esta es la parroquia de San Cristóbal, acá en Mazamitla. Bueno, vamos a seguir paseando, ya les muestro un poco más. Es la chica María. Bueno, y como estamos calculando, nos va a alcanzar el agua, che. Se ha puesto muy fresco. Se vienen las nubes, como ustedes pueden ver. De acá está todo nublado, está bajando la niebla. Así que parece que hay que meterse adentro. Vamos a ver qué nos ponemos a hacer. Cosa de disfrutar el resto del día. Y esperemos que pase el agua, así podemos salir a ver un poco más. Y bueno, mi gente, buen día. Sigue fresco acá en Mazamitla. Nos estamos yendo de vuelta. Vinimos ayer, paseamos un rato, se nos puso bien frío, bien feo. Así que igual el pueblo es chico, alcanzamos a visitar todo. Y ahora nos volvemos a las casas a seguir preparando la segunda parte de México. Así que lo voy a dejar acá. Por favor, no se olviden de suscribirse, hagan clic en las notificaciones, pónganle like al video, me gusta y compartan, comenten, se les agradece un montón. Nos vemos la semana que viene.